Tensión diplomática entre Argentina y Estados Unidos. El gobierno de Cristina Fernández amenazó con expulsar al encargado de la Embajada de la Unión Americana en Buenos Aires, luego de que el diplomático se pronunciara sobre la situación económica de la nación. En un comunicado, la Cancillería argentina advirtió que podría adoptar las más severas medidas contra Kevin Sullivan. Según el jefe de gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, las declaraciones representan una injerencia en asuntos internos de la nación suramericana. Advertencia de Argentina a Estados Unidos. Luego de reunirse con el embajador interino estadounidense en Buenos Aires, Kevin Sullivan, el canciller Héctor Timerman notificó al diplomático sobre su posible expulsión motivada por las declaraciones sobre la economía argentina. La Cancillería calificó la actitud de Sullivan como una intromisión en los asuntos internos de la República Argentina y advirtió que de repetirse, se adoptarán las más severas medidas estipuladas en la Convención de Viena sobre la conducta de representantes diplomáticos. El ministro de Relaciones Exteriores argentino dejó claro que su país no tiene deudas en mora con Estados Unidos ni con ningún otro país y señaló que las palabras del diplomático coinciden con las de los representantes de los llamados fondos buitre. El pasado lunes, Sullivan hizo un llamado al gobierno de Cristina Fernández para que saliera del cese de pago selectivo ante el incumplimiento de sus obligaciones con inversionistas extranjeros. Las palabras no fueron bien recibidas por el oficialismo. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, expresó el malestar de la Casa Rosada y rechazó las palabras del funcionario de la Casa Blanca. Nosotros consideramos, obviamente, como lo dije anteriormente, expresiones absolutamente desafortunadas, expresiones incorrectas, expresiones inapropiadas que constituyen una injerencia indebida en la soberanía de un país. Se trata de un incidente sin precedentes entre ambas naciones, en medio de las convulsionadas relaciones entre el kirchnerismo y Washington en los últimos 10 años. Según analistas, la situación podría deteriorarse en el corto plazo y desembocar en una crisis diplomática comparable a la que han vivido Venezuela y Estados Unidos. 9:07 p.m. en Buenos Aires, Argentina. Establecemos contacto en vivo con Patricia Bullrich, diputada nacional por el bloque opositor Unión por Todos e integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Diputada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Saludos a todos los oyentes de América Latina y a ustedes dos, por supuesto, que están conduciendo el programa. Muy bien, diputada. Estamos escuchando al jefe de gabinete, a Jorge Capitanich. Él habla de injerencia indebida a la soberanía del país y ha calificado a las palabras como desafortunadas, incorrectas e inapropiadas. ¿Es para tanto llegar a pensar que se pueden romper las relaciones diplomáticas? Bueno, la verdad es que la Argentina está viviendo una situación en relación a la deuda, de un cambio de jurisdicción que ha decidido el gobierno y nosotros como oposición hemos votado en contra porque es el cambio del contrato que la misma Argentina firmó eligiendo la sede de Nueva York como la sede de resolución de las controversias. Quien está hoy a cargo de la embajada en Estados Unidos, que no es un embajador, sino el agregado político, ha hecho un reportaje, un diario, planteando que le parecía que la Argentina podía entrar en una situación económica difícil a partir de esto. Fue un comentario político y creo que como el gobierno está en esta escalada de hablar de la patria de los buitres, quiere plantear un nacionalismo extremo, quiere hacer de esto un relato, quiere generar toda una situación de generar como una especie de controversia permanente. Creo que esto le ha venido bien y llega a una situación inédita, porque uno puede llamar al embajador, decirle que no quiere que hable de los asuntos internos del país, pero me parece que llegar a pensar o plantear la expulsión del embajador de un país con quien siempre hemos tenido relaciones por una cuestión así, bueno, profundiza más el aislamiento de la Argentina y la decisión de este gobierno de vivir bajo el relato y de acercarse a Venezuela, ¿no? Entonces, lo que entiendo, diputada, buenas noches, Andrea Bernal la saluda, es que puede ser una estrategia política del gobierno para agarrarse de una situación en que puede unir a la Argentina en un momento como el que está viviendo. Sí, esto no es parte de una política externa, es parte de una política interna. El oficialismo siempre todo lo ha planteado en tono de guerra, ¿no?
contra determinados medios de comunicación, contra los buitres, contra Estados Unidos, contra Uruguay en su momento, contra Chile, contra cualquiera. Entonces, en esta estrategia de siempre tener un enemigo, unas palabras del embajador o quien está a cargo de la embajada, porque no tiene cargo de embajador, que podrían haberlo llamado a la Casa Rosada y decirle, mire, no queremos que opine sobre este tema, lo convierten en una gesta, ¿no? Es decir, en una gesta nacionalista patriótica. Me parece que es parte del relato de un gobierno que se va, que en el medio de todo esto plantea la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, que plantea siempre todo en términos de una mirada interna y no de las relaciones que un país serio tiene que tener con sus amigos en el mundo, ¿no? El hecho no tiene ningún precedente y revisando quizás la historia del kirchnerismo en el poder con Washington en los últimos años, en los últimos 10 años, quizás no hay un antecedente de tal punto, de tal extremo de posiblemente expulsar a un representante diplomático. Bueno, hubo un caso muy grave que el mismo kirchnerismo planteó cuando 2 aviones vinieron a un ejercicio militar a la Argentina y violando la intimidad inclusive de los soldados, se hizo una revisión, el mismo canciller fue al aeropuerto, casi como un papelón, y echaron a esos 2 aviones. Ese fue un momento serio de la relación entre este gobierno y Estados Unidos, y ahora están planteando nuevamente este conflicto. En el medio, bueno, siempre, por otro lado, la presidenta cada vez que puede habla del ejemplo de Estados Unidos, cuando dice que vamos a votar tal ley o tal otra, dice, bueno, en Estados Unidos esto lo hacen parecido. Entonces es como un mensaje contradictorio. En ese momento necesitan el nacionalismo extremo y eso es lo que están planteando. Mil gracias, Patricia Bullrich, diputada nacional por el bloque opositor Unión por Todos, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24 desde Buenos Aires, Argentina. Un gusto haberla tenido, diputada. Gracias a ustedes por llamar y un saludo a toda Latinoamérica. Muy amable.